Pues estamos aquí con Susana Hernández Guerrero en nuestra sección Desde el Aula y vamos a hablar con ella precisamente del tema de los derechos humanos en la universidad. Susana, tú eres estudiante de la Facultad de Derecho de cuarto semestre, si no me equivoco, y ya has tenido alguna participación en las actividades con las que la universidad enseña, promueve y defiende los derechos humanos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta experiencia? Sí, bueno, en mi experiencia en la universidad me ha interesado mucho el tema de derechos humanos y es por ello que he tratado de involucrarme en actividades afines. Me he involucrado en los equipos de derechos humanos, pero también en la clínica jurídica, más recientemente. Te hago una pausa y te pregunto lo primero. ¿Por qué te ha interesado el tema de los derechos humanos? Bueno, porque creo que es un tema que actualmente se puso de moda, por así decirlo, pero al menos a mí me surgió la inquietud de saber más, no solo quedarme con la parte de tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, sino saber realmente qué significan, cómo podemos ejercerlos, hasta dónde están los límites. Y bueno, estando en la Facultad de Derecho, creo que es una gran oportunidad para conocer más a fondo del tema y poder ejercerlos y defenderlos adecuadamente. Muy importante, y hablabas de dos proyectos. Uno que no será materia del programa del día de hoy, pero que es un tema muy interesante y que me gustaría que nos contaras un poco qué es esto de los equipos. Sí, bueno, en la Facultad de Derecho existe este programa, por así llamarlo, en donde se realizan equipos de estudiantes que participan en diversas competencias enfocadas en temas diferentes que están relacionados con el derecho internacional. En mi caso, entré al equipo denominado Sergio García Ramírez. Claro, esta famosa e importante competencia, que Sí. creo que además es parte de un convenio de colaboración entre nuestra universidad y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así es, se organiza en la Facultad de Derecho y tiene esta finalidad de acercar a los estudiantes con el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Y bueno, a mí me pareció una oportunidad muy buena para poder conocer más de este tema. Sí, por supuesto, aprendí muchísimo y además se aprende también de la práctica como abogados. Claro. Porque no solo es Simulan conocer... un caso, ¿verdad? Es decir, Sí, lo que hacen así es retomar un caso del sistema y simularlo y hacer equipos que juegan el papel de víctimas y el papel de Estado. ¿Es así? Exactamente. ¿Qué te tocó ser? Me tocó ser víctimas. Víctimas, ok. Sí. ¿En un caso de qué tema? Bueno, nuestro caso incluía varios temas, pero en general era protesta social. Ok, protesta social, un tema además muy relevante, muy sentido en México Sí. y complejo además. Sí, libertad de asociación, organizaciones no gubernamentales, todos estos temas que vemos muy presentes en la actualidad en México. ¿Y ganaste o perdiste el caso? Pues nuestra audiencia la ganamos. Ganamos varias audiencias, pero al final pues ya tuvimos unos pequeños errores. Ok, Susana. Pero bueno, y luego nos decías que de reciente te has ido involucrando en uno de los que sí será tema del día de hoy, que es este tema de la Clínica de Derechos Humanos, de la clínica que está inserta en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Cuéntanos, ¿qué haces ahí? Sí, bueno, en la clínica hay varias modalidades para entrar, pero en mi caso ingresé como voluntaria. Y en la clínica se manejan 4 temas principales: el tema de migrantes, el tema de transparencia y acceso a la información, y bueno, uno de los principales, que creo que hasta ahora es en el que más nos hemos enfocado, es el tema de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, también se manejan otros casos que tienen que ver con el sistema penal en México. A mí me ha tocado más involucrarme con este tema de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, para mí ha sido un aprendizaje muy... ¿Sí? ¿Te ha resultado interesante y Sí. enriquecedor? Sí, muy amplio, porque bueno, entrando a la facultad, en mis clases sí he tenido oportunidad de aprender un poco sobre el juicio de interdicción, por ejemplo, pero solamente lo básico. Ya entrando a la clínica me di cuenta que hay regulaciones internacionales al respecto, que en México no se está llevando a cabo pues los convenios que ha suscrito, no está cumpliendo con las obligaciones y cómo debería de ser, porque actualmente nos encontramos en un modelo médico en donde se busca rehabilitar a la persona con discapacidad psicosocial, pero se le segrega de la sociedad, se le pone programas aparte, no se permite que se junte con las otras personas, por así decirlo, y pues no debería de ser así, debería ser una sociedad más incluyente. En la clínica me sorprendió mucho sobre todo este tema, porque era algo de lo que yo no tenía idea y que a nivel internacional e incluso a nivel nacional está teniendo un impacto muy fuerte. Muy interesante, porque además demuestra que este tipo de actividades pues tienen una vocación de servicio, porque si entiendo bien lo que hacen es llevar casos reales
llevar casos reales ante la justicia para contribuir a la defensa de los derechos humanos. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, en la clínica como estudiantes tenemos la oportunidad de hacer varias cosas. En un inicio entrevistamos a los clientes, conocemos un poco del caso, revisamos los expedientes en el caso de que ya los haya e ideamos estrategias. Claro, todo supervisados por la directora del programa. Y bueno, que estará con nosotros el día de hoy aquí en el observatorio. Sí, me parece. Y tenemos oportunidad de involucrarnos un poco en el caso de estas personas y de ayudarlos de una manera real, porque somos nosotros quienes están llevando el caso supervisados, pero en general somos nosotros quienes buscamos las soluciones. Me parece que es una estupenda manera de contribuir a la formación de los futuros abogados y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué quieres hacer, Susana, una vez que termines todavía el largo camino que te toca en la universidad, que te queda en la universidad y tengas tu título de abogada? Uy, es una pregunta difícil. Pero ¿hacia dónde hoy te gustaría orientar tus esfuerzos profesionales? En un inicio lo que más me llamaba la atención era la rama de Derecho Internacional. Sin embargo, con las experiencias que he tenido en la facultad, el sector de los derechos humanos y también otras ramas como el civil me interesan bastante. Y yo creo que desde ahí se puede hacer mucho por los derechos humanos y en general por este tema en especial. Pues la verdad es que no están peleadas las tres ramas que te interesan, se trata únicamente de encontrar en dónde están los nudos con los que pueden amarrarse, digamos, causas comunes. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí. Me parece muy bien. Un tema último que me gustaría preguntarte tiene que ver con tu percepción en cuarto semestre como estudiante sobre, digamos, el grado de conciencia que existe entre los estudiantes universitarios, al menos de tu círculo cercano, alrededor del tema de los derechos humanos. ¿Tienes la impresión, sé que es difícil generalizarlo, pero me gustaría oír tu punto de vista, Susana, de que este tema de los derechos humanos es un tema que se está interiorizando cada vez más en la conciencia de los jóvenes universitarios, o son ustedes unos pocos los que se encargan y se dedican a estas cosas? Bueno, desde mi perspectiva yo creo que es un tema que cada vez está teniendo más importancia en la facultad. Ahora vemos que ya está esta asignatura de derechos humanos, también en garantías constitucionales tocamos el tema. Sin embargo, creo que hace falta más interiorizarlos porque podemos verlos en la teoría, pero en la percepción que yo he tenido en la facultad es que hasta ahí nos quedamos. La gente no, bueno, en la facultad no veo que haya como un mayor interés por saber qué otras regulaciones hay, cómo funcionan, cómo podría yo defenderlos, sino hasta el derecho a la libertad de expresión es esto, y ahí nos quedamos como en la teoría, en las leyes, y no veo que haya como tanto interés, en parte porque como se ha vuelto un tema muy popular, algunas personas como que tienen, ¿cómo llamarlo? No están conscientes de la, digamos, de la dimensión real y de la complejidad de la agenda de los derechos, ¿dirías? Ajá, algunas personas no están tan a favor de que los derechos humanos se involucren en todos los aspectos y otras personas simplemente pues se quedan con el discurso en general. Pues bueno, qué bueno que hay estudiantes como tú, en verdad, Susana, que se toman en serio esta agenda, que se la toman en serio en su dimensión jurídica, pero también en su dimensión práctica y que de esta manera contribuyen a que los derechos humanos no se vuelvan un expediente retórico. Gracias por haber estado aquí en tu sección en Desde el Aula en Observatorio. Es la primera vez que nos acompañas, pero en verdad espero que no sea la única. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Como ha visto de nuevo, nos demuestran los estudiantes que cuando se interesan por los temas, los conocen y los conocen a fondo. Ya volvemos.